Bienvenido, querido alumno, alumna o alumne, a esta nueva clase en la que vamos a ver hardware y funcionamiento de una PC en su parte interna. Bien, la primera pregunta que te debes hacer a la hora de tratar de interpretar, de tratar de relacionar, de entender específicamente la computación es cómo funciona una computadora, cómo funciona internamente, qué es lo que ocurre para que yo pueda utilizarla y ver videos, hacer diferentes trabajos, jugar juegos, etc. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que una PC es un sistema compuesto por distintos elementos físicos que a partir de hoy vamos a conocer como hardware. Hard, duro, ware, parte dura de la máquina. El hardware es todo aquello que yo puedo tocar, todo aquello que es físico, esté por fuera o por dentro de la máquina. Esto es tanto el monitor, el teclado, todo lo que yo puedo tocar por afuera, como las plaquetas, los chips, los dispositivos internos y que hacen a la computadora como tal y en sí. Entonces, repasamos que el hardware son todos los elementos físicos que hacen a la computadora. Ahora, todos estos elementos físicos, todas estas partes de la máquina, se van a relacionar entre sí a través de instrucciones muy precisas, instrucciones, comandos, que a partir de hoy vamos a conocer como software. Hardware es hard, duro, ware, parte dura. Soft, en inglés, es blando. Vendría a ser lo que conocemos como partes blandas o partes intangibles, partes imposibles de tocar. ¿Qué es lo que no podemos tocar en nuestro cuerpo? Las ideas. En el caso de las computadoras, todo lo que no podemos tocar vienen siendo los comandos o lo que más adelante vamos a conocer como programas específicamente. Bien, de esta forma queda el hardware, partes duras, partes tangibles en la máquina, y todas estas partes se van a relacionar entre sí a través de comandos que vamos a conocer como software. Ahora, todas estas instrucciones, todos estos comandos, tienen necesariamente que ser enviados por un usuario, por una persona física, que va a hacer que interactúe el hardware con el software. O sea, a través del software van a enviar determinadas instrucciones específicas para que el hardware o componentes físicos de la máquina sepan cuándo y cómo deben actuar para realizar las distintas tareas. Para que esta comunicación llegue a existir, tenemos que tener en cuenta que la informática envía información, pero a través de un lenguaje de PC, que a partir de hoy también vamos a conocer como lenguaje binario. Este lenguaje binario expresa absolutamente todo lo que ves en tu máquina, una foto, un video, un archivo, un programa, el Facebook, YouTube, absolutamente todo se escribe a través de combinaciones de ceros y unos, como estás viendo en pantalla. Cada uno de estos ceros y unos corresponde físicamente a lo que es un impulso eléctrico. Un sistema binario, como la clave Morse. ¿Bien? Como explicábamos en clases anteriores. El 1 corresponde a un impulso eléctrico físico y el 0 corresponde a una ausencia de impulso eléctrico. Por supuesto que esto se da en una cierta cantidad de tiempo en la que la computadora va a interpretar combinaciones de ceros y unos para poder formar caracteres, letras y masivamente más cantidad de ceros y unos llegan a formar colores, píxeles y a través de los colores y los píxeles videos, fotos
y diferentes tipos de comandos y comportamientos. Esto hace que las combinaciones de ceros y unos verdaderamente puedan llegar a ser infinitas. Infinitas. Bien, hasta acá entendemos cómo funciona la computadora muy rústicamente. Tiene partes físicas y información, partes no físicas. Hardware, que son las partes físicas, y software, que vienen siendo los comandos, las instrucciones, las órdenes, que se van a comportar en forma de ceros y unos, pero que verdadera y físicamente no son más ni menos que impulsos eléctricos que se van combinando para poder ejecutar o formar la información. Ahora, ¿cómo viaja esta información de un componente a otro? Ahí estás viendo una imagen, lo que a partir de hoy vamos a conocer como pistas o buses. Un bus viene siendo un filamento, que normalmente lo vas a ver en las placas, mucho en electrónica, ¿bien? Que funciona como un camino. Normalmente estos filamentos están en cobre, ahora en la nueva era a través de cable también se utiliza la fibra óptica, que permite una velocidad de impulsos eléctricos, que nosotros lo interpretamos como ceros y unos, mucho más rápida. Estos mismos buses o caminos van a permitir que los diferentes artilugios, las diferentes partes de mi computadora se puedan conectar entre sí y realizar trabajos específicos mancomunadamente. Esto puede ser el procesador, ahora vamos a ver qué es el procesador, el disco rígido, la memoria RAM, las partes de afuera, por supuesto, el monitor, la impresora, el teclado, etcétera. Todo trabaja con impulsos eléctricos, con ceros y unos. Bien, hardware y software. Para que el hardware funcione, necesitamos enviarle instrucciones específicas a través del software. Y acá vamos a empezar viendo el cerebro de la computadora. En el cuerpo tenemos un cerebro que va a comandar absolutamente todo lo demás. El corazón late para enviar sangre al cuerpo, pero el corazón no puede latir si no hay un cerebro en nuestra cabeza. En este caso, en la PC, también contamos con un cerebro. Este cerebro viene en esta forma, es un cuadradito muy pequeño, muy minúsculo, pero muy importante, al que vamos a reconocer como microprocesador o procesador. ¿Cuál es la función del procesador? Bueno, coordinar las diferentes aplicaciones y dispositivos para ejecutar trabajos. Para explicártelo de una manera más simple, lo que va a hacer es recibir todos esos ceros y unos que desglosan la información, interpretarlos y poder convertir eso en órdenes para diferentes partes de la máquina. Entonces, cada vez que entre o salga información, esta información va a correr como ceros y unos, va a correr como impulsos eléctricos, a velocidades que no te podés ni imaginar. Pero esos ceros y unos, que sería imposible leerlos con la vista, van a pasar por el procesador. El procesador recibe estas combinaciones de impulsos eléctricos e interpreta esas combinaciones para poder realizar diferentes trabajos. En este caso, la velocidad a la cual trabaja el procesador, velocidad decimos cuántos ceros y unos pueden pasar por segundo, bueno, esa velocidad se mide en algo que conocemos como megahercios o megahertz, ¿sí? Es la cantidad de información que puede pasar por segundo por un procesador. Ejemplo, 1000 megahercios implica una cierta cantidad de información. 2000 megahercios sería el doble de información en un segundo que puede llegar a interpretar este cerebro, este microprocesador. Bien, ahora entendemos verdaderamente cómo empieza a funcionar la máquina. Sabemos que el procesador es el cerebro, pero también sabemos que la computadora como tal va a almacenar información, va a guardar una foto, por ejemplo, que está compuesta por miles y miles de combinaciones de ceros y unos, pero ¿dónde se almacena esta información? Bien, primero te voy a hablar de lo que a partir de hoy vas a conocer como la memoria RAM.
La memoria RAM es una memoria de almacenamiento temporal. Sí, sí. Va a almacenar esta información solo temporalmente, solo cuando sea necesario. La información permanente va a estar en otro lugar. En este caso, cada vez que el procesador solicite determinada información, o cada vez que nosotros como usuarios enviemos determinada información, primero va a tener que pasar por el procesador. Ahora, si toda esta información pasara de golpe, el procesador no podría leerla todo al mismo tiempo, sino que esta información tiene que entrar de forma ordenada. ¿Cómo hacemos? Bueno, tiene su secretario. Su secretaria en este momento es la memoria RAM. La memoria RAM va a recibir primariamente la información que va a ser procesada y la va a ir entregando ordenadamente. Estos ceros y unos, estos impulsos eléctricos, van a ir llenando cada uno de esos microchips chiquitos negros. ¿Ves que hay 8 en la imagen? Bueno, estos se van a ir llenando como baldecitos. Uno a uno van a ir recibiendo la información según la capacidad de la memoria. Y cuando se llene uno de estos buses, uno de estos microchips negros que dice por 28, ¿sí? Cuando se llene este va a desbordar y se va a llenar el segundo, y se va a llenar el tercero, y así sucesivamente la información va a ir ingresando ordenadamente hasta ser entregada al procesador. Ahora, una vez que cerramos el programa o directamente cortamos la corriente de la máquina, la memoria RAM se va a olvidar de todo esto. No va a ser de almacenamiento permanente, sino es una memoria de almacenamiento temporal. Por otro lado, también tenemos lo que conocemos como memoria ROM. Recién vimos la memoria RAM, que es una memoria de almacenamiento temporal, de información volátil, donde la información se va a guardar durante una cierta cantidad de tiempo y cuando ya no se necesite más, automáticamente esa información se va a borrar. En este caso, este pequeño dispositivo, que viene siendo las veces de BIOS, va a almacenar información que es de solo lectura. ¿Cómo información de solo lectura, profe? Sí, por supuesto. Es información de solo lectura. ¿Qué quiere decir? Imagínate vos que la computadora, ejemplo, tiene una fecha y una hora. Yo puedo mirar la fecha y hora en la computadora. ¿Bien? Ahora, si yo desconecto la computadora, le quito la electricidad, cuando yo la vuelva a enchufar, ¿cómo va a ser la computadora para estar al día, para conectarse y saber qué hora y qué día es, sin que yo tenga que volver a poner y a configurar la fecha y la hora? Muy fácil. Toda esa información específica que necesita la máquina para funcionar por sí sola, para saber quién es, para saber que tiene que tener un procesador, que tiene que tener una memoria, para saber cómo tiene que arrancar a funcionar la máquina, va a ser guardada en este pequeño microchip que vamos a conocer como BIOS. Esto representa lo que conocemos como memoria ROM. La memoria ROM es un tipo de información que ya la computadora la trae desde la fábrica y a la cual no vamos a poder cambiar ni sobreescribir de ningún modo. Todo esto, como te dije, se va a guardar y aún no teniendo energía la máquina, esta información va a permanecer porque esa pequeña pila, que es como una pila de reloj un poco más grande, va a mantener la energía para el BIOS, para que el BIOS no se olvide la información básica a la hora de comenzar a funcionar. Cuando la máquina despierte, cuando yo la enchufo y la prendo, el primero que aporta la información inicial para que esto empiece a funcionar es el BIOS. Y sin electricidad, ¿cómo se mantiene? Con la pila, por supuesto. Como dato estadístico te cuento que cuando esta pila se empiece a acabar, porque las pilas tienen una duración, una vida útil, si no la cambiamos a tiempo, nos va a pasar que cada vez que encendamos la máquina, nos va a tirar los datos de fábrica, los datos que tenía inicialmente. Entonces, cuando empecemos a ver que la fecha atrasa o se cambia, normalmente tiene que ver con que se está acabando la pila. Tienen que cambiarle la pila, básicamente. Y ahora sí, ahora llegamos al dispositivo que almacena
la información de forma permanente. El famoso disco duro o disco rígido de la máquina. Ese que ves en pantalla es el espacio físico donde sí se va a guardar la información, las fotos, los videos, los juegos, los archivos de Word, todo lo que yo guarde en mi máquina se va a guardar en este lugar. Acordate que en la memoria ROM no podemos guardar nada porque esa memoria es solo para lectura, ya está escrita y no se puede modificar. Acordate que la memoria RAM es la memoria que va a almacenar durante un tiempo para ayudar a trabajar al procesador, pero en este caso, este viene siendo el depósito. Bien, el disco rígido va a almacenar información de manera permanente, ¿sí? Se va a grabar en ese disquito. ¿Ves que parece un tocadisco que tiene un brazo que lee? Bueno, pero magnéticamente. Se van a guardar los ceros y unos de forma ordenada para que cuando yo quiera ver una foto que está compuesta por miles y miles de ceros y unos, el procesador la va a solicitar al disco rígido. Le va a decir al disco rígido, che, necesito la foto tal, tal y tal. Y el disco rígido va a tener que buscar y ubicar todos esos ceros y unos y enviárselos al procesador para que el procesador los interprete, los ordene y me lo pueda mostrar a través de placas. Ahora lo vamos a ver igual. Lo importante es saber que el disco rígido o disco duro internamente es el espacio que va a almacenar información de manera permanente. Por ejemplo, en el disco rígido se almacena el sistema operativo. Sí, sí, el sistema operativo, que es ese programa que a mí me ayuda a utilizar la computadora, la PC, mi máquina, de una forma amigable y que hace posible que mi hija de 3 años también pueda utilizar la máquina sin problemas, se va a almacenar en el disco rígido. Yo puedo formatear, puedo borrar el sistema operativo. Por supuesto que sí, porque es un programa que está guardado. Si yo tenía Windows 7 y quiero actualizar mi máquina a un Windows, a un sistema operativo más nuevo, lo que va a hacer el instalador es borrar el sistema operativo viejo y cargar o guardar en el disco rígido el sistema operativo nuevo. También podemos guardar datos, archivos, hojas, juegos, fotos, videos, etc. Todo lo que yo guarde físicamente en mi máquina se va a guardar en el disco rígido. Otra función muy importante que hoy conllevan las computadoras, que hoy nos brindan otra posibilidad, es la de poder compartir información una con otra. Hasta acá venimos viendo que la información viaja en ceros y unos a través de unos caminos que se llaman buses y que esta información es interpretada por diferentes partes físicas de mi computadora que hacen al hardware. Bueno, yo puedo hacer que esa información viaje de una computadora a otra a través de placas especializadas, como en este caso te estoy mostrando lo que es una placa de red, que permite que una máquina se conecte con otra y puedan intercambiar información. Esto es la base muy base, de lo que hoy es Internet, que es un sistema que permite la comunicación entre todas las computadoras del mundo. Pero de eso vamos a ver en otra clase y más adelante. Ahora llegamos al punto fundamental. Vimos un montón de los componentes más importantes de mi computadora y vimos que trabajan mancomunadamente, pero no suelto. Esto que estás viendo en pantalla es lo que se conoce como motherboard o placa madre, que es la placa que va a contener a todos estos dispositivos. Ya sea el procesador, la memoria RAM, la placa de red, la placa de video, la lectora de CD, la fuente de alimentación, que es el dispositivo que va a convertir la energía de la pared de 220 volt a la cantidad de voltaje que necesite cada uno de los componentes de la máquina. Hay componentes que trabajan en 3 volt,
3 volt, menos que una pila, 5 volt, 12 volt. Bueno, esa fuente va a convertir la electricidad. Pero lo importante acá para entender, porque no es un curso de reparación de PC, es que todos estos artefactos, todos estos componentes van a estar conectados a una misma placa, por eso es que se llama placa madre. Bien, ahora entendemos de manera específica que tenemos hardware, toda la parte dura, toda la parte tangible, todo componente físico de mi máquina. Bien, si tengo un problema de hardware es porque algo físicamente se rompió. Y por el otro lado, tenemos los programas o las instrucciones que conocemos como software. Hasta ahí genial. El usuario, o sea yo, a través del software, doy instrucciones a la computadora sobre diferentes trabajos que debe realizar. La pregunta es, está bien, yo entiendo que le doy instrucciones, pero ¿cómo interactúo con esa electricidad, con esos impulsos eléctricos, con esos ceros y unos, con esa información? Y es a través de diferentes dispositivos que se van a conectar a mi computadora y que me van a ayudar a poder ingresar o sacar información de mi computadora. Claro, si yo quiero escribir, no hay forma en la que pueda enviar electricidad, porque yo no la genero de una forma como la necesita la máquina. Entonces puedo conectar un teclado, por ejemplo. Con el teclado, a medida que yo voy escribiendo, el teclado como parte física de la máquina se va a encargar de interpretar cada uno de los movimientos que yo haga en ese teclado para hacer entrar esa información en forma de impulsos eléctricos. Como te dije recién, tenemos dispositivos que se conectan para hacer entrar la información y dispositivos que se conectan para hacer salir la información de la máquina. Esto es lo que vamos a conocer como periféricos. La palabra es muy simple porque viene de periferia, viene de alrededor. No están adentro, sino que se conectan en los alrededores de la máquina, en la periferia. Por eso se llaman periféricos de entrada o periféricos de salida. Los periféricos de entrada son los que me van a ayudar a ingresar información en la máquina. Esto puede ser el teclado, puede llegar a ser el mouse, puede llegar a ser un micrófono. Cuando yo hablo y de otra computadora se me escucha, mi voz entra como sonido, como movimiento de aire. Pero ni bien pasa por el micrófono me va a ayudar a convertir ese sonido en impulsos eléctricos y de esa forma ingresar ese sonido en forma de impulso eléctrico a la computadora para que pueda ser procesado. ¿Bien? Entonces, puede ser un micrófono, puede ser el teclado, puede ser una cámara que ingresa imagen, puede ser un escáner. Todo periférico que ingresa información a la máquina es conocido como periférico de entrada. Y por otro lado, tenemos los periféricos, que son dispositivos de salida de información. Ya en este caso no estoy haciendo entrar, sino que estoy sacando información de la PC. El más común y el más importante, por eso está en el centro, viene siendo el monitor. Yo puedo interactuar con la máquina porque veo las cosas que hago en el monitor. El monitor es por excelencia un periférico de salida. Me va a mostrar lo que está pasando adentro de la máquina en forma de interfaz gráfica. Ahora lo vamos a ver. Por otro lado tengo los auriculares. Si yo quiero escuchar una canción y le pido a mi máquina que ejecute una canción, un tema musical que tengo guardado, entonces estoy haciendo salir información. Pero esa información, adentro de la computadora, está guardada en forma de ceros y unos, en impulsos eléctricos. Ni modo que me dé electricidad al oído. Entonces, el auricular va a permitir que esa información salga en forma de música y no de ceros y unos o de impulsos eléctricos. Un proyector va a quitar información, va a sacar en forma de imagen la información del video que yo tengo guardado. Una impresora va a imprimir la información, la está quitando.
los parlantes o altavoces, etcétera, etcétera, etcétera. Dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Periféricos de entrada de información, periféricos de salida de información. Ahora, una cosa muy importante a entender, y acá préstame mucha atención. Yo te dije que cuando ejecuto un tema, un tema musical, una canción, esa canción está guardada en el disco rígido en forma de impulsos eléctricos, en forma de ceros y unos. Y esto va a salir por el auricular. Pero no es el auricular el que convierte esa información en música. Puede ser música, pueden ser videos o fotos, puede ser información que se comparte con una máquina. Para esto hay dispositivos específicos que se conectan en la máquina que se conocen como placas adicionales. En este caso tenemos una placa de red que es para poder entrar y sacar datos que van a venir de otra computadora o de internet específicamente. Vamos a necesitar una placa de sonido, porque la placa de sonido es la que verdaderamente va a convertir los ceros y unos en música, o si la estoy guardando, la música en ceros y unos. Por otro lado, te estoy mostrando una placa de video, que es la que va a convertir las fotos o los videos en ceros y unos para poder ser guardados, o si yo quiero ver el video o la foto, va a convertir esos ceros y unos en calidad de imagen. Acá te voy a dar un ejemplo muy específico. Supongamos que este usuario quiere escuchar un tema musical. Lo primero que va a hacer es solicitarlo a la máquina. Yo lo tenía guardado en el disco rígido. El disco rígido le va a enviar esa información que está en ceros y unos por miles de millones, ¿sí?, al procesador. Y el procesador, acordate, los va a relacionar, los va a interpretar. Ahora el procesador sabe que esto es parte de una canción y va a enviar el procesador a través de los buses, por supuesto, esta información a la placa en cuestión. En este caso estás viendo una placa de video, no importa, eso no es importante, pero en este caso si es una canción lo va a enviar a la placa de sonido. Y le va a decir, placa de sonido, acá te envío la información de una canción, convertila, así este muchacho la puede escuchar. Y por supuesto, una vez elaborado esto, que lo va a hacer en muy pocos milisegundos, la placa de sonido va a convertir estos ceros y unos, estos impulsos eléctricos, en la canción y se la va a enviar a los parlantes. Le va a decir, che, parlantes, hace sonar esta canción. Y entonces ahí nos vamos a poder deleitar de la música. Esta es la forma en la que funciona. Lo mismo, llévate esta idea si queremos ver un video. Cuando queremos ver un video, ese video internamente está guardado como información, como ceros y unos, como impulsos eléctricos. No podría ver impulsos eléctricos. Entonces va a pasar por el procesador lo va a leer, lo va a interpretar, lo va a procesar, por eso se llama así, y se lo va a enviar a la placa de video y le va a decir, che, placa de video, mostrale esta foto, mostrale este video. Y el trabajo de la placa de video va a ser convertir esa información en el video, la foto, para que se pueda mostrar a través de un periférico de salida, que en este caso vendría siendo el monitor. Pero todavía quiero saber cómo interactúa el humano con todo esto. Sí, tengo periféricos, toco y demás. Pero tenemos la interfaz del usuario o interfaz gráfica. Esto que estamos viendo, que es un escritorio de un Windows, de una versión del Windows 7, Windows 7, no importa, está mostrándome cómo yo voy a ejecutar comandos en la máquina. ¿Te acordás que en clases anteriores te contamos que antes se escribían los comandos y tenías que ser un genio? Bueno, ahora ya no se escriben. Ahora a través del mouse con un puntero le doy órdenes precisas. ¿A través de qué? A través de los iconos, a través de imágenes que representan acciones o cosas específicas. Estos iconos, estos dibujitos, son lo que conocemos como ideogramas,
que son dibujos que representan total o parcialmente una idea que yo puedo reconocer con un golpe de vista. Si veo el icono de el navegador de internet, solo con ver el dibujito yo ya sé que si hago clic en ese lugar me conecto a internet. Si necesito escribir una carta en Word, solo tengo que buscar con un golpe de vista el logo o el icono de Word. Entonces sé que haciendo clic voy a abrir Word. Y así específicamente. Esta interfaz tan fácil, tan amigable, porque en las últimas versiones con solo apoyar sin hacer clic la flechita, el cursor, el puntero sobre algo específico, se abre un cartelito y me dice qué es. Entonces, toda esta facilidad permite que yo dé una orden precisa de manera muy fácil a la computadora a través de software, a través de imágenes, de imágenes no, a través de órdenes, comandos específicos que viajan en forma de ceros y unos. Y de esa forma yo hago, aún sin saber, que mi computadora funcione en su parte interna. Y esto hace que cualquiera de nosotros pueda hacer funcionar la máquina de una forma súper, pero súper fácil. Repasemos rápido, hardware, todo lo que corresponde a las partes que son tangibles en la máquina. Todo lo que se puede tocar por dentro o por fuera corresponde al hardware. Software, parte blanda, todo lo intangible. Programas, todo lo que es información. Bien, cómo interactúan a través de un usuario con órdenes precisas. La información corre en ceros y unos en forma de impulsos eléctricos por los buses, por los canales y conecta un dispositivo con otro. Acordate que el procesador es el cerebro de la máquina, es el que sabe mucho de ceros y unos y a una velocidad importantísima puede interpretarlos y da órdenes a las diferentes placas o partes de la máquina para que ejecuten órdenes directas y podamos interactuar de manera más fácil. Bueno, espero te haya gustado, te haya parecido útil y hayas aprendido mucho en esta clase que tenía que ver con hardware. Nos vemos la próxima clase.